Yo nací a las 8 de la mañana y me acuerdo bien porque esa fue la única vez en que me desperté tan temprano. Fue en 1940, ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo no esperaba nada bueno. El pronóstico se confirmó, fui un inútil total. Quise ser santo, quise ser jugador de fútbol, quise ser artista, pintor, un desastre. No tuve más remedio que ser escritor, y en eso ando todavía. En el camino publiqué muchos libros, perdí mucho pelo, pero ninguna idea, lo que no está tan mal si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Qué manera de recordar, bueno, a Eduardo Galeano, cuando además, bueno, hoy hace una nueva fecha de su muerte, ¿no? Y hay distintas maneras de recordarlo. Lo que estábamos viendo además era su participación en un autorreportaje, un ciclo realizado por TV Ciudad. Y trajimos esto porque de alguna manera, de esta manera lo queremos recordar. Invitamos, y está con nosotros aquí en estudio, Miguel Migliónico, es abogado, es además amigo de la familia Galeano Villagra y tiene anécdotas que se reflejaron en un libro que de alguna manera también habla de ciclos, ¿verdad? De verdad. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo conociste a Eduardo Galeano? Bueno, tiene sus comienzos con el proyecto de las Comunas Mujer. Una experiencia que por suerte se mantiene hasta el día de hoy. Y el mérito fue de una gran precursora en lo que tiene que ver con el trabajo con las mujeres, en particular con la violencia de género, que fue Gloria Alessandro. Una gran amiga que ya tenía una amistad con Eduardo de muchos años atrás, desde su vinculación con el Partido Socialista, y que, bueno, a raíz de ese proyecto, Elena Villagra, la esposa de Eduardo, participó con nosotros de ese proyecto en carácter de voluntaria. Y en los poquitos tiempos libres que teníamos entre que se atendía una persona y otra, conversábamos mucho. ¿Y ahí le contaste? ¿Qué le contaste? Y bueno, y eso fue lo lindo, porque en ese intercambio que era muy volado, de mucha creatividad, sobre todo de parte de Elena, le comenté algo que para mí siempre me había llamado la atención, y fue que por razones de trabajo yo visitaba una casa de familia donde había una señora muy mayor sentada en una mecedora, muy al estilo García Márquez, te diría, ¿no? Entrabas a un zaguán y ella estaba sobre el fondo del zaguán en su mecedora, y en aquel entonces mi señora Isabel estaba embarazada, año 80, y sin tener un trato muy intenso, fluido con ella, semana a semana me preguntaba por el embarazo. ¿Y cómo va el embarazo? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo va? Yo siempre me pregunté, digo, pero ¿por qué ese interés con alguien que no tenemos una relación tan afín, una cosa que siempre me llamó la atención? Martín, mi hijo, nace un 17 de junio de 1980. A la semana siguiente yo voy y ya no estaba sentada en su mecedora. Le pregunto a la hija y me dice, mamá falleció el 17 de junio. Y eso fue, lo cuento hasta el día de hoy y realmente me conmueve, porque tuve la sensación que estaba esperando el nacimiento de Martín para irse ella. Y eso en esas charlas lindas que teníamos con Elena se lo conté, más o menos así, y me dice, eso a Eduardo le puede interesar. ¿Te animás a contárselo? Digo, por supuesto. Nos juntamos con Eduardo y con su famosa libretita
iba anotando detalles del relato y un día me llama y me dice, tengo esto, y me pasa el original de lo que había escrito con todas sus tachaduras y sus dibujitos y cosas. Y al poco tiempo me regala las 2 ediciones, tanto la edición uruguaya como la edición del siglo XXI, editada en España. Yo me acerco acá, no sé si lo vamos a poder acercar, pero digo, bueno, estas son las 2 ediciones. Exacto. La del Chachito, y están dedicadas, acá estamos viendo. Están dedicadas, seguro. Y eso fue el comienzo de una amistad en particular con Elena, que seguimos hasta el día de hoy, y bueno, y con Eduardo, que siempre fue, yo siempre digo, si hay algo que hay que rescatar es la generosidad de Eduardo, aunque de pronto pudiera parecer en el mundo público una persona, no digo hosco, pero una persona más bien seria. Podríamos decirlo, media soberbia, podía parecer a veces, ¿no? Podría ser, yo creo que eso era influjo de una notoriedad que entre casa era otra cosa. Gran asador, eso te iba a decir, gran asador, y gran amigo de los amigos y le gustaba invitar a la gente. Insisto, yo soy... Sí que era famoso con los asados, que se reunían. Con los asados, ¿con quiénes se reunían? Y bueno, era muy variopinto, ¿no? Yo recuerdo haber ido a algunos donde estaba el gran amigo Iván May, que era un deleite, un placer escucharlo. Estaba Curiel con la señora, bueno, y un montón de gente también. ¿Y se hablaba de política? No, tú sabes que era curioso, pero era más bien un ambiente relajado, era más bien algo... Se hablaba de todo, casi nada de política, era otro espacio, que yo creo que en general es la idea que quienes lo conocían tenían de Eduardo. Hay un precioso trabajo de López Belloso en este material que está ahí. En esto que me trajiste. Exacto, que realmente hace una descripción de la persona de Galeano, de la persona y no de la personalidad, claro, que está muy bien reflejado, ¿no? Esta idea de ser amigo de los amigos y de lo cotidiano, de las cosas domésticas, con una Elena detrás que fue su sostén, ¿verdad? Es decir, el papel que juega Elena Villagra en la vida de Eduardo es realmente importante. Yo el primer recuerdo que tengo de haber intercambiado contigo tiene que ver con el Ministerio del Interior. ¿Y por qué me lleva a eso? Estuviste 5 años ahí trabajando primero con José Díaz, exacto, en la primera presidencia de Vázquez, siempre atento a recibir a los periodistas. Hablé con José Díaz, además, un amigo entrañable de Galeano, que además compartieron parte del exilio, se lamentó por no poder venir y me decía, porque también el Partido Socialista lo atraviesa a Galeano, más allá de las diferencias que pudo tener o no, pero me preguntaba también si políticamente, por eso te decía, si políticamente tenía incidencia en esos asados, ¿no? José Díaz lo recordaba con sus primeras armas y de que cómo con 14 años Galeano se acercó a afiliarse al Partido Socialista. Y le dijeron, no, chiquilín, no es el Partido Socialista, usted tenés que ir a la juventud del Partido Socialista. Y tan joven, además, lo recomendaron para las publicaciones. Para las primeras publicaciones. Que corregime, que creo que no escribía ahí. Dibujaba. Empezó dibujando, sí. Y después da un salto que para mí es fantástico. Yo se lo he dicho a él. Yo tengo guardadas todas las revistas Crisis que editó en Argentina, en la época previa al golpe de Estado en Argentina,
que son excepcionales. Mira. Yo creo que eso fue una de las mejores cosas que, sin perjuicio de otras, por supuesto, pero su trabajo de director en la revista Crisis fue espectacular. Ya te digo, las conservo hasta hoy porque realmente tiene un valor histórico y de un peso, una profundidad en la investigación que bueno, que es difícil encontrar hoy, ¿no? Los grabados que tú tenés, te los regaló él. Sí, 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 sí. Si querés los podemos mostrar y ya te digo que te voy a invitar a recibir a otra persona que no está aquí, pero que también es un seguimiento, ahora que me mencionás a Crisis, porque hay un investigador, un poeta de México. Estamos hablando de... a ver, ayer lo estaba siguiendo por Instagram, mutuamente. Román Cortázar es una persona joven, pero que ha investigado muchísimo. Está haciendo su tesis de maestría sobre Eduardo Galeano. Pero antes ya lo estamos recibiendo, ¿no? Pero esto te lo regaló Galeano. Sí, tuvo la generosidad de regalarme todos los originales que ilustran este libro, que es el de las palabras andantes, que son de un artista brasileño. Y bueno, y es un placer contar con los originales. Ahí en el libro están acompañando o precediendo cada una de las ilustraciones que aparecen en el libro. Es increíble, ¿no?, ver estas ilustraciones. Pero te invito y ya recibimos. Román, ¿estás por ahí? Sí, hola Pilar. ¿Qué tal? Hola, un gusto recibirte. No sé si estabas escuchando recién algo de lo que estábamos hablando con Miguel, que lo conoce desde otra arista, más personal, más de amistad. Pero cuando sale lo de Crisis, bueno, tú has estudiado muchísimo, te has leído muchos de los trabajos que hizo Galeano. Contame cómo es tu acercamiento, tú que además sos poeta, pero bueno, estás realmente interiorizándote, que además viniste a Uruguay, creo que en más de una oportunidad, y en la primera invitada por el propio Galeano. Sí, bueno, yo conocí a Eduardo a través de unos exiliados argentinos que hacían teatro. Coral Aguirre y su marido Dardo Aguirre estaban militando en el Partido Comunista en Argentina, y bueno, después del exilio italiano llegaron a México y caminos de la vida terminé con ellos, y allí conocí a Galeano a través de Memoria del Fuego. Me lo puso en unos coral, me decía, te va a quemar las pestañas. Y bueno, luego nos vimos en la Ciudad de México cuando Eduardo recibió la medalla del Bicentenario del gobierno de la capital. Y allí fue cuando me invitó a caminar, porque yo había dado una conferencia en Jujuy, en la Nacional de Jujuy, sobre su obra, y él había estado también, era el invitado de honor de las, si recuerdo bien, terceras jornadas del norte argentino. Y bueno, nos vimos en la Ciudad de México, caminamos varias horas, charlamos, y como él dijo después, nos conocimos y nos reconocimos. Y en ese entonces me invitó a ir a Uruguay para estudiar más a fondo su obra, en especial todo aquello que era anterior a las venas abiertas de América Latina, que es lo que se conoce bastante poco fuera del Uruguay, e incluso diría yo dentro del Uruguay. Y bueno, sí fue el primer encuentro con Eduardo. Uh-huh. Vos que has estudiado además su aporte en el Sol, época también de marcha, ¿qué has encontrado de Galeano? ¿Cómo describirías su forma de acercarse a la escritura y sobre todo hacia quién escribía? Yo diría que hay tres Galeanos. El primero es el que empieza a publicar a los 14 años y medio en El Sol, en enero del 55, con los cartones políticos, donde también empieza a hacer reseñas de artes plásticas, de las críticas que hace de las exposiciones en las galerías y museos de Montevideo. Tiene 15 años y habla de arte italiano, de arte abstracto, de pintores austriacos, etcétera, con una autoridad bastante sospechosa, ¿no? Y también empieza a practicar por ahí del 58 lo que es ya las crónicas sindicales, cubre las
las asambleas sindicales en Montevideo, y supongo que por ahí José Díaz es de donde más lo conoce. Obviamente Galeano está en el Partido Socialista, donde se afilió en el 55, pero él llegó en realidad como cartonero. Lo invita Emilio Frugoni luego de ver uno de sus cartones. Y ahí empieza un primer Eduardo que obviamente quiere ser pintor, y posteriormente tiene un amorío con la palabra, y ahí es donde empieza a hacer sus primeras crónicas periodísticas que después lo enfrentan a su estilo más de cerca en época, y naturalmente en marzo de 1961 empezó a colaborar, primero como secretario de redacción, con una portada que hace Galeano de un rostro de Fidel Castro, perdón, y, y ahí es donde en realidad se descubre su propio lenguaje. Ese primer Galeano acabaría, según yo, en Las Venas Abiertas de América Latina, donde hay una forma de acometer el periodismo y la literatura. El segundo Galeano habría nacido después de Las Venas Abiertas y hasta Días y Noches de Amor y de Guerra, que es otra forma de establecer una relación con la palabra. Y el tercer Galeano es el que todo el mundo conoce, que es a partir de Días y Noches, que ya es el Galeano que a él le gustaba hacer, como él me dijo alguna vez, antes de Días y Noches de Amor y de Guerra, con la excepción de Las Venas Abiertas, el otro Galeano no era el Galeano con el que él se sentía cómodo. De hecho, me decía que sus libros anteriores apenas eran Pecados de Juventud, y bueno, lo que le brinda el periodismo es la oportunidad de establecer un lugar desde las orillas, una mirada desde las orillas, desde un rincón del mundo, desde las cosas chiquitas, como él le gustaba decir. Él ve el mundo desde las vidas cotidianas y las cosas chiquitas. Me parece que la mejor imagen que define Eduardo es la que él mismo elabora en Días y Noches de Amor y de Guerra, donde dice que él ve el universo a través del ojo de la cerradura. Realmente, justo te iba a preguntar, digo, cómo es ese último Galeano, ¿no? Y de cosas chiquitas es de alguna manera que trata la historia que nos contaba acá Miguel, ¿no? Cómo se agarra de ese micro relato que le trasladan y cuenta una historia que te sigue erizando a pesar de, bueno, me la contabas ayer, se la contaste a la esposa de Galeano la pone en un micro relato. Y acá traigo una frase que el propio Galeano dice. El lenguaje es uno de los, bueno, siendo uno de los distintivos de Galeano, el lenguaje de los sencillos. ¿Pensás que fue puliendo eso para hablarle a la gente, es decir, toda la gente puede leer su obra? Es que es sencillo, pero no simple, y creo que ahí es donde se equivoca la crítica, y en especial algo que a él le sacaba ronchas, que era la academia. Poco reconocido, Desgraciadamente, además. Sí, más bien despreciado por ignorancia y por soberbia, porque hay una ignorancia respecto a su obra, y la hay en Uruguay. Esto lo hablé en la Universidad de la República con mucha gente que lo veía desde arriba, desde la ciudadela cerrada. Y, y bueno, Eduardo me dijo muchas veces que él no escribía para esa gente, porque él tenía claro que para su lector era el lector que no sabía leer, y en esto parecería que hablamos de un demagogo, y no, porque creo que Rodolfo Walsh fue quien mejor, otro gran periodista, fue el que mejor lo definió cuando decía que precisamente la vanguardia popular, la vanguardia en ese entonces proletariado, era la que mejor aterrizaba las lecturas y las ideas que se planteaban en los libros, porque era la que leía y luego lo divulgaba de manera oral, como nació la literatura, a fin de cuentas, de forma oral, para ser contada y cantada. Entonces Galeano lo que hace es escribir para toda la gente, para que se le entienda, pero esa sencillez es muy difícil de lograr, no es simple. Es como, básicamente, como él decía, no hay que confundir la grandeza con lo grandote, tampoco lo sencillo con lo simple. ¿Con qué libro te quedarías, Román? Yo creo que los más hermosos, sin duda, son la trilogía de Memoria del Fuego, donde está el Eduardo realmente poeta, allí donde no llega la palabra periodística, que para él era literatura, y esto se la cierra los ojos la crítica ante estas cosas. Allí donde no llega la palabra periodística, donde no llega el relato, la narración, el cuento, llega la poesía, y ahí es donde mejor Galeano acomete la revelación del mundo.
vistiendo el mundo lo desviste. Eso es lo que hace mejor en esa trilogía, es la más hermosa según yo, pero Espejos no se queda atrás, y en especial me parece uno de sus libros más entrañables, más hondos, más íntimos, Días y Noches de Amor y de Guerra. Bien, Román Cortázar, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Ciudad Viva, en TV Ciudad, desde Montevideo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para la gente, para Elena, en especial en este día, y bueno, para todos los uruguayos, que es mi segunda casa además. Muchas gracias y te esperamos pronto, cuando termines el trabajo de todo lo que ha sido casi unos cuantos años, 8 años de estudio por lo menos, ¿no? 10 años, el trabajo está terminado, más bien ahora estamos con Elena, con Daniel Weinberg y mucha gente que me quiere bien, trabajando en la limpieza, en los últimos detalles de lo que va a ser un libro. Muchas gracias, suerte y bueno, estaremos ahí en la presentación. Chao. Chao. ¿A ti cuál es el libro que...? Memoria del Fuego creo que es de lo más logrado. Yo lo estaba escuchando y estaba recordando que lo tengo, su primer novela, que en realidad no es una novela, son cuentos, son cuentos cortos, que ya pautaba el inicio de lo que iba a ser Eduardo, pero que después toma otro rumbo, porque en realidad, si yo no me equivoco, es son los únicos cuentos que escribe. Después deviene, bueno, naturalmente Las Venas Abiertas y la enormidad de material que le sigue, pero ese pequeño libro de cuentos yo lo atesoro como algo valioso en la medida que es el lanzamiento de Eduardo hacia la literatura, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, Miguel, pero me contabas antes de ingresar que, bueno, ya fallecido Eduardo Galeano, estuviste en la casa, seguís en contacto con la señora, de la cantidad de cartas que tiene, ¿no? Con ¿cómo es? Que me dijiste la anécdota. Que es fantástico. Tuve el privilegio de que Elena me mostrara parte del acervo de Eduardo, y es conmovedor ver el intercambio epistolar, porque si hay algo a lo que Eduardo se rehusaba era al avance de la tecnología. A lo sumo escribía en su vieja máquina de escribir, ya muy tardíamente algo de computadora, más bien para correos electrónicos, pero impresionante ver el intercambio epistolar entre Citarrosa, entre Onetti, el comandante Marcos, infinidad de cosas que uno queda como, no sé, apabullado frente a esa maravilla. ¿Y cómo lo recibió el comandante Marcos? Bueno, y con esto tenemos que cerrar porque... me cuenta Elena que cuando llegan a Chiapas, después de llevarlos, transitar por caminos inciertos, porque el lugar donde estaba el comandante Marcos era un lugar secreto, cuando se encuentran, lo primero que hace el comandante Marcos es abrirle las venas abiertas a América Latina, ¿no? En una cosa muy, muy conmovedora también. Miguel Migliorico, mucho para hablar de Galeano, te agradecemos muchísimo estos minutos, haber seguido parte de esa intimidad también que tenías con la familia y los recuerdos, todos los libros firmados, dibujados también con ese chanchito, y bueno, y que esa anécdota que dio a luz también tu hijo, la haya retratado. Qué lindo tener una historia propia que la haya retratado un grande como Galeano, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos ya con el último tramo de Ciudad Viva. No se vayan.